Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. El extraño fenómeno que envuelve a los encuentros cercanos con lo desconocido parece mostrarse ante los atónitos testigos, en primer lugar, en un amplio abanico de formas e intenciones, si bien, aunque con sonoras excepciones, los eventos de este tipo acostumbran a darse siguiendo un patrón, normalmente en un entorno aislado, donde unos pocos testigos presencian algo imposible, con una serie de características básicas en común a la gran mayoría de casos. Lo que cambia de un caso a otro es el contexto, el atrecho con el que el fenómeno se manifiesta. El tipo de luces o naves en el cielo, las diferentes apariencias de las figuras humanoides o el mensaje que éstas quieren transmitir es lo que eleva el punto de irrealidad a su máximo exponente, lo cual no hace que este fenómeno deje de ser interesante, sino todo lo contrario. En esta ocasión vamos a exponer uno de los encuentros con lo imposible más surrealistas de los que se ha tenido constancia, por el tipo de criaturas con las que se encuentra el testigo, hasta por el mensaje que le transmiten. El protagonizado por Johnny Sands en enero de 1976. En esta fecha, Sands es un cantante de música country que trabaja realizando un espectáculo en Las Vegas y que acaba de sacar su primer álbum, con mucho esfuerzo para forjarse una carrera musical, y nos situamos en una noche en la que se encuentra conduciendo a las afueras de la ciudad con la intención de comprobar con la radio de su coche cómo se están emitiendo las canciones de su disco en las diferentes emisoras locales. Conduce por una solitaria carretera del desierto de Nevada, desde donde puede ver todas las luces y neones de la ciudad del juego. Sin embargo, él se encuentra en una zona apartada, en donde todas esas luces no alcanzan a iluminar. De hecho, durante toda su aventura, apenas se cruza con ningún otro coche. Hacia las 10:30 de la noche, se percata de un objeto en el cielo al que no presta mucha atención. Será un avión, piensa, aunque no mucho después, tras recorrer algo más de 1 kilómetro de su camino, se da cuenta de que aquel objeto parece seguirle. En ese preciso momento, el motor de su coche comienza a hacer un ruido muy raro y falla. El coche va a detenerse, por lo que Sands tiene la precaución de detener el coche en el arcén y, extrañado, baja del vehículo para investigar qué le sucede al coche. Verifica que tiene gasolina, ya que lo primero que le pasa por la cabeza es que se hubiera agotado el depósito. Al no ser esta la razón del fallo, levanta el capó y en ese preciso instante, sin saber bien por qué, tuvo que mirar hacia arriba. Para su enorme sorpresa, sobre él flotaba a unos 300 metros de altura una nave con forma de Zeppelin de 18 metros de largo, con dos luces blancas en los extremos y ventanillas circulares en el casco de color naranja oxidado, como el bronce. El objeto entonces le ilumina con un haz de luz, como proyectando un foco sobre el testigo, y prosigue lentamente su camino en dirección sur, hacia una montaña cercana, iluminando el terreno a su paso. Y desde la distancia, Sands observa que parece descender de altitud, como si fuera a aterrizar. El testigo, asombrosamente, no le da más importancia a lo que acaba de ver, una característica que encontramos en más casos de este tipo, donde los testigos permanecen en una especie de fría calma, casi robótica, como si no fueran conscientes de lo que están presenciando, o como si algo no les permitiera reaccionar como normalmente harían. Vuelve entonces a dirigir la atención a su coche, como si pensara: acabo de ver una nave muy rara, pero yo lo que quiero es volver a mi casa. Y comienza a examinar los diferentes elementos bajo el capó del coche, en busca del fallo de la maquinaria. De pronto, y sin saber por qué, de nuevo algo le impele a dirigir su mirada en otra dirección. Se gira y mira hacia la carretera, en dirección hacia donde había ido la nave y hacia donde iluminan los faros de su coche, aún encendidos, y se da cuenta de que hay dos figuras, difusas en la distancia, aproximándose hacia él a pie, con un andar algo raro. No es un andar normal y sin emitir ningún tipo de ruido con sus pasos.
En esta ocasión el testigo sí que reacciona y teme que pueda tratarse de atracadores que tengan la intención de asaltarle y sin previo aviso, pánico. El testigo quiere reaccionar, quiere moverse, pero está congelado. No puede mover un solo músculo aunque lo intenta y es perfectamente consciente de todo. Está completamente vulnerable, consciente de que no podría hacer nada para defenderse. ¿Qué pasaría por su cabeza mientras permanecía completamente inmóvil al lado de su coche, a la vez que observa a los dos desconocidos acercarse a él? Los dos extraños van volviéndose más nítidos a medida que se acercan y el testigo puede observarles más de cerca. Uno de ellos se acerca hasta una distancia de 1 metro aproximadamente y el segundo de ellos se queda algo más lejos. Así, Sands puede observarles con total nitidez. Tiene ante sí dos figuras muy parecidas a los seres humanos, pero con algunas diferencias. Son totalmente calvos. No solo no tienen pelo en la cabeza, sino que tampoco tienen cejas ni pestañas. Sus bocas son muy pequeñas y arrugadas, como si no tuvieran dientes, y la nariz de estos seres es muy achatada, casi sin volumen, pero muy ancha y carecen de orejas. Sus ojos son pequeños y saltones, pero muy curiosos ya que la esclerótica, la parte blanca de nuestros ojos, en ellos es de color negro y al revés, la zona que correspondería a nuestras pupilas, en ellos es blanca. Por si esto no fuera poco, y como si fueran anfibios, tienen una especie de protuberancias a ambos lados de la cara, que al testigo le parecen branquias, que se mueven de forma rápida y que no dejan de moverse durante todo el encuentro. Ambos tienen la tez muy pálida y la cara cubierta de lo que parecen arrugas. Sin embargo, sus cuerpos son fornidos, miden alrededor de 1,80 m y visten monos iguales de una sola pieza color plateado negruzco, en lo que el testigo no puede observar ninguna unión o costura, ni ningún tipo de insignia o distintivo. También llevan las manos cubiertas con guantes. Pero lo más curioso es que llevan una banda negra que cruza el torso y un cinturón que parece aguantar una pequeña caja. De pronto, la entidad más cercana a Sands se dirige hacia él y comienza a hablarle, pero no abre la boca en ningún momento, ni lo hace de forma telepática. En su lugar, le habla utilizando la pequeña caja que lleva en el cinturón, que emite una voz profunda con sonidos casi mecánicos, con un poco de eco y con las palabras muy espaciadas entre sí. Esta es la voz que le pregunta al testigo: ¿qué haces aquí? A lo que Sands contesta que hace un espectáculo en Las Vegas y a continuación él les pregunta: ¿de dónde venís? A lo que aquel ser contesta sin decir nada, simplemente señala con un dedo hacia arriba, como sugiriendo que vienen del cielo. A continuación le preguntan: ¿por qué hay tanta gente en Las Vegas? Sands responde que es una ciudad con mucho turismo y la gente viene de todas partes. Sigue una tercera pregunta: ¿cuál es tu medio de comunicación? Y aquí el testigo contesta que no comprende bien la pregunta, que existen varios medios de comunicación. Entonces el extraño ser parece que se enfada, se indigna. Y lo siguiente que le espeta a través de la máquina del cinturón es en tono autoritario: contesta a la pregunta. Sands replica lo mismo, que sigue sin entender dicha pregunta. En ese momento, el ser con el que estaba manteniendo la pequeña conversación se vuelve hacia su compañero y ambos permanecen mirándose fijamente durante 2 o 3 minutos. Tal vez podemos presumir que estaban manteniendo algún tipo de comunicación mental. Tras esto, le muestra una esfera muy pequeña, casi del tamaño de una canica, color plateado, y mientras aquel ser la sostiene en su mano, esta va creciendo en tamaño hasta llegar a unos 70 centímetros de diámetro, y entonces comienza a girar, y cuando el ser coloca sus dedos sobre la misma, parece como si tuviera fuegos artificiales dentro, como proyectando un posible futuro sobre la Tierra. Mientras tanto, le dice lo siguiente: verás, las explosiones nucleares están causando un problema en el sistema solar. Estas cosas que estáis lanzando sobre la Tierra
están causando problemas no solo para vosotros, sino también para nosotros. Y no podemos permitir que este tipo de cosas continúen, porque va a influir en el equilibrio de lo que queremos hacer en el futuro. La conversación que sigue no es menos interesante. Sans pregunta entonces, ¿vais a hacernos daño? La respuesta que obtiene es que el daño proviene de la maldad. A continuación, Sans vuelve a preguntar, ¿qué edad tienes? A lo que el ser le replica, somos de antes del comienzo de lo que vosotros conocéis como tiempo. Por último, les pregunta, ¿sois militares? Y obtiene como respuesta lo siguiente, no somos militares, pero vuestros líderes saben de nosotros, nos conocen y saben todo sobre nosotros. Tras esto, el humanoide se dirige hacia Sans y toca su mano izquierda levemente. El testigo en ese momento comienza a sentir que poco a poco va recobrando el control de su cuerpo, mientras la extraña figura le transmite unas últimas palabras. No cuentes nada sobre este encuentro. Sabemos dónde estás y nos volveremos a ver otra vez. Todo el evento dura alrededor de 10 minutos y después ambos seres se alejan caminando, como habían llegado unos 50 o 60 metros, hasta que un haz de luz les ilumina desde el cielo y desaparecen completamente. Una vez los misteriosos seres hubieron desaparecido, el testigo recobra completo control sobre su cuerpo, pudiendo volver a moverse con normalidad. Anonadado, sube a su coche y comprueba que todo vuelve a funcionar con normalidad. Así conduce hasta internarse en la seguridad de las luces de la ciudad, mientras no deja de darle vueltas al encuentro. Lo reporta a la policía, que a su vez le remite al Departamento de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, situado en la base Nellis, donde le indican a Sans que habían dejado de estudiar los incidentes relacionados con el fenómeno ovni en el año 1969. Asimismo, manifiestan que su radar no había registrado nada inusual durante la noche del encuentro, pero que por el alcance del mismo y la línea de visión no hubiera registrado nada que se emplazara más allá de las montañas. Lo que nos haría pensar, ¿podría acaso este hecho sugerir que los extraños tripulantes de la nave hubieran conocido el alcance de estos medios y hubieran evitado así aparecer en ellos? Este incidente trascendió, llegando a aparecer en la prensa local, y varios profesionales se interesaron en el estudio de este caso. Sans pasó una prueba de polígrafo correctamente y varios tests físicos y psicológicos. También se constató que en la misma noche del suceso, la policía recibió varias llamadas de diferentes testigos que afirmaban haber visto un objeto en la zona de similares características a las que Sans describía. Pero hubo un hecho intrigante en esta historia. Sans manifestó en todo momento que había una parte de esta historia que no había contado y que no tenía intención de contar, y que por ese motivo no quiso someterse a sesiones de hipnosis regresiva. Había algo más que aquellos seres le habían dicho y que no querían que se supiera. Sans pensó que era una manera de ponerle a prueba. El relato de los extraños sucesos que le ocurrieron a este hombre no concluye aquí. Posteriormente, Sans se reunió con un amigo y un artista para que realizara un retrato robot de aquellos seres. Sans le describía su aspecto al dibujante cuando en un punto este se encuentra contrariado. No entiende por qué si estos seres tenían agallas, también tuvieran nariz. Y todos comenzaron a hablar sobre este asunto. Cuando dos hombres vestidos completamente de negro se aproximaron y uno les refirió lo siguiente. El motivo es debido a de dónde vienen. Verás, hay un planeta en un sistema estelar llamado Sirio y ese planeta es tipo acuático, mitad agua y mitad tierra. Es un planeta que recibe mucho calor de su estrella. Para resistir el calor, sus habitantes pasan mucho tiempo bajo el agua, por eso las agallas, y el resto del tiempo en la superficie respirando por la nariz. A continuación se despidió con la misma frase con la que se habían despedido los extraños seres de su encuentro. Nos volveremos a ver.
Un encuentro extremadamente raro, en el que los humanoides que se manifiestan parecen tener agallas y establecen una surrealista conversación con el testigo, utilizando un aparato y sin abrir la boca para emitir sonido alguno. Conversación en la que le hacen una serie de revelaciones sorprendentes. Primeramente, el tema del armamento nuclear que tanto se ha dado en los fenómenos de este tipo. No sería el primer caso en el que los humanoides manifiestan su preocupación por este asunto. Y son varios los avistamientos de ovnis rondando instalaciones de arsenal nuclear. Por otro lado, está el tema de su longevidad, ya que estos seres afirman ser anteriores al tiempo, y la gran afirmación de que los líderes del planeta lo saben todo sobre ellos. Pero ¿por qué contarle todo esto a una persona que no tiene potestad para hacer absolutamente nada al respecto? También es importante recalcar el posterior encuentro con los hombres de negro, que se despiden utilizando la misma frase que los humanoides del encuentro, sugiriendo que ambos fenómenos están más relacionados de lo que parecería en primera instancia. Y ese nos volveremos a ver, que deja marcado a Sands, como a tantos otros testigos del fenómeno que parecen experimentar encuentros de este tipo más de una vez a lo largo de su vida. ¿Pero por qué? Muchos de estos encuentros parecen fortuitos, sin embargo da la sensación de que el testigo ha sido seleccionado con anterioridad y que por este motivo se repitan los encuentros. En este caso, el testigo incluso fue avisado de que ocurriría. Tenemos un caso muy surrealista y lleno de detalles, cada cual más interesante que el anterior, casi increíble y raro, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!